Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí. Vamos a iniciar este pequeño culto. Vamos a iniciar, hermanos, con una lectura en el Salmo número 8. Lo voy a leer, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Qué gran verdad dice este salmo. Dice que nuestro Dios es grande, es poderoso, qué imponente es su nombre. Y cuando pensamos en la situación que vivimos hoy día, no podemos los hijos de Dios más que alabar al Señor, bendecir su nombre por lo grande y poderoso que es Él, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar en estos momentos para dedicar este culto a nuestro Dios, para decirle que lo estamos haciendo para su honra y gloria. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, de estar aquí. Gracias, Señor, por la vida que nos permites a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta contingencia que estamos viviendo como nación, como pueblo. Gracias, Señor, porque nos recuerdas lo vulnerable que son los humanos y también nos recuerdas lo poderoso y grandioso que eres tu Padre. Te alabamos, Señor, te exaltamos y estamos plenamente confiados en ti, Padre. Estamos confiando en tu soberanía, en tu gracia, Señor. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos cantarte a ti, Señor. Queremos escuchar tu palabra y ponemos también en tus manos, Señor, a mi hermano que va a dar el mensaje. Úsalo, Señor, que sean palabras de ánimo, que sean palabras que nos ayuden, Señor, a poner plenamente nuestra confianza a ti, Padre. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que seguramente nos están viendo, que tú bendigas sus familias, que bendigas, Señor, sus negocios, sus trabajos, todo, Padre. Y que, Señor, esa situación que estamos viviendo nos ayude, Señor, a estar más en comunión contigo. Gracias, Padre, por estar aquí, por esos momentos y porque la iglesia, Señor, no son cuatro paredes, sino somos nosotros, tus hijos. Gracias. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Servidores del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso.
Dice el Salmo 41 al 3: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. La reflexión de esta mañana, quisiera que todos pudiéramos tener esa facultad de poder permanecer ante los momentos de crisis. El título de esta reflexión yo le puse: permanezcamos firmes en el Señor. Permanezcamos firmes en el Señor en estos tiempos de dificultades. En estos tiempos de crisis, la salud que estamos pasando como seres humanos, como nación, como pueblo de Dios, como Estado, como seres humanos, muchas veces nos viene a nuestra mente pensamientos negativos. Muchas veces viene esa crisis de fe, esa crisis emocionales, esa crisis económicas, y de pronto podemos decirnos ¿cómo puedo hacer o cómo puedo yo superar las etapas tan difíciles y complicadas que nos vienen a la vida? ¿Qué debemos hacer ante las crisis? Y por eso en este Salmo 41 al 3, Dios nos enseña 4 principios que nos trae esperanza para estar firmes en tiempos inciertos y en tiempos difíciles y complicados como los que estamos viviendo. Pero vamos a ver cuáles son esos principios. El primer principio es: en tiempos de crisis busca a Dios. Dice el versículo 1: pues puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Vemos en este versículo, David pone su énfasis en la esperanza que él tiene en Dios. Él sabe del valor de perseverar en la oración. Él sabe del valor que tiene en los tiempos de crisis buscar a Dios. Puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, nos dice este versículo. Qué grande es Dios, que presta atención a cada uno de nosotros individualmente, a cada uno de sus hijos, a cada uno de quien lo busca. Puse en el Señor toda mi esperanza, dice este pasaje, este pequeño versículo. Podemos notar la espera que David tenía en el Señor en sus dificultades, y muestra que él esperó con diligencia, con firmeza, con paciencia y con perseverancia. Entonces, como hijo de Dios, debemos despejar nuestra mente, nuestro corazón de todas aquellas cosas negativas, de todas aquellas cosas que causan incertidumbre, que nos trae ansiedad, y con diligencia, con firmeza, esperemos en nuestro Señor con paciencia, perseverando siempre en nuestra fe. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Podemos ver cómo la palabra inclinó tiene el sentido de que Dios se acerca a escucharnos muy, pero muy diligentemente, que Dios nos favorece, que Dios actúa en favor de quienes lo buscan en su aflicción, quitando cualquier distancia que se perciba entre el Señor y nosotros, entre el Señor y la persona que lo busca. Cuando David supo que Dios oyó su clamor, él se sintió liberado de su angustia y su esperanza estaba viva en el Señor. La esperanza del paciente resultó en el sentimiento de gozo y de paz, porque Dios estaba inclinando sobre él y escuchando su clamor. Dios nos escucha. Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Por eso es importante que nosotros busquemos su rostro en estos tiempos difíciles. Dios nos dice que en tiempos de crisis
busquemos a Dios. Y el segundo principio también vemos en el versículo 2 que dice: me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca firme y me plantó en terreno firme. En tiempo de crisis, deposita tu confianza en Dios. Vemos cómo este versículo nos presenta un contraste entre la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, de la desesperación en que estaba David, y la roca firme donde Dios lo puso. Puso mis pies sobre una roca, me plantó en terreno firme, nos dice este versículo. Él reconoce la grandeza de nuestro Dios. Su confianza estaba puesta en Dios y no fue defraudado, pues muestra que Dios lo libró de sus angustias. Vemos cómo David recibió los beneficios de estar confiado en Dios, mientras él pacientemente esperó en el Señor. Dios lo libró de su crisis en la que estaba pasando, la cual era como un lodo, como un pantano, y le colocó en un lugar mejor y más seguro. Dice que lo plantó en un terreno firme. Entonces vemos que la oración de David por la liberación de lo que estaba pasando fue contestada. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza en el Señor. Entonces, una de las razones por la que Dios amó tanto a David era porque confiaba mucho en Dios. Siempre acudía a Él en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Siempre clamaba a Dios. Y es algo hermoso cuando un hombre quebrantado le implora sinceramente a Dios, depositando completamente su confianza en Él. Esperar en el Señor es una parte importante de la vida de los cristianos, de la vida cristiana. La confianza en Él debe estar por encima de cualquier dificultad, de cualquier situación que nosotros estemos pasando. Debemos esperar con humildad y debemos confiar en la esperanza que tenemos a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Isaías 40:31 nos dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es algo que todos nosotros debemos tener siempre presente, esperar confiadamente en nuestro Dios, porque de Él viene nuestra ayuda. Muchas veces decimos: nada pasa si Dios no lo permite. Pero ¿será que lo creemos? Debemos tener siempre presente que Dios tiene el control de todas las cosas. Esta crisis que estamos viviendo es porque Dios lo ha permitido con un propósito para nuestra vida. Y nuestro corazón debe estar tranquilo, lleno de paz, depositando nuestra confianza en nuestro Dios. Por eso, en tiempos de crisis, deposita tu confianza en el Señor. Como tercer principio, en tiempos de crisis, exalta a Dios. El versículo 3 nos dice: puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. La primera parte de este versículo nos está diciendo que Dios puso en los labios de David un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Entonces, el que camina con Dios siempre encuentra algo nuevo por qué exaltarle. En los momentos de crisis, nuestro Dios pide que estemos agradecidos y que recordemos lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Todo está bajo el control de Dios. Por eso nosotros debemos exaltar a Dios. Entonces es así como el salmista alaba a Dios. Al hijo afligido de Dios siempre se convierte en un cantor, en uno que está alabando, en uno que está cantando, en uno que está feliz, uno que está gozando, ya que el secreto del canto siempre está en esperar en Dios, en esperar su voluntad, en esperar las circunstancias difíciles, que el resultado siempre es la liberación y que trae esperanza a nuestra vida. Los tiempos de crisis significa que Dios está trabajando en nuestras vidas
Que el Señor, así como el platero, como el alfarero, se sienta para afinarnos y limpiarnos, para purificarnos, para que nuestra vida sea una ofrenda agradable a Dios. Eso es lo que hace Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis. Y por eso nosotros que buscamos confiados en Él, debemos alabarle por sus maravillas que se manifiestan en nuestro diario vivir, que se manifiestan cuando nosotros creímos en Él, en el nuevo nacimiento que nosotros tuvimos cuando creímos. Él cambia nuestro lamento en alegría, cumple siempre sus propósitos en nuestra vida. Dios pondrá alabanza a nuestra boca, Dios pondrá alabanza a nuestro corazón cuando estemos agradecidos por sus maravillosas promesas, por sus maravillosas obras que Él hace diariamente. Así que en los tiempos de crisis, exalta a Dios. Como cuarto principio, en tiempos de crisis, proclama el nombre de Dios. Dice el versículo 3, la segunda parte: al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Este es un beneficio más de los que esperan pacientemente en Dios. Es un beneficio que tenía David. El salmista no solo piensa en él, sino también piensa en los demás. Les enseña con su propio testimonio esta actitud de confianza para bendecir a otros. Y por eso nosotros debemos exaltar nuestro Dios, proclamar su nombre en los tiempos de dificultad. Y esto no es natural en nosotros, sino que se deriva de estar firmes en el Señor por medio de su palabra. David habla de lo positivo que es confiar en Dios. Está maravillado de las obras que Dios ha hecho y de sus planes para el futuro. ¿Quién sabe cuántas personas podría ver, palpar el poder de Dios en nuestras vidas? Cuando ve que tú confías en Él, cuando ve que tú no te desesperas, cuando ve que tú no estás ansioso por estos tiempos tan complicados. El versículo nos dice: al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Ellos ven, temen y confían en Dios. Pero, ¿qué es lo que ven? Ven a una persona diferente a los demás, que es humilde, que no se desespera, que nunca deja de confiar en Dios, que cuenta las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida y está glorificando a Dios en los momentos complicados, en los momentos difíciles. Ellos ven algo verdadero, algo genuino, auténtico, algo que parece ser verdadero, que sale del corazón, algo que sale por la fe en Dios. Y cuando ven eso, las personas llegan a convencerse de que hay verdad, hay realidad en la vida de los que creen en Dios. Y si Dios es tan verdadero y se puede depender de esa ayuda que viene de Él, las personas empiezan a notarlo en la vida de los hijos de Dios. Ellos ven tu esperanza, ellos ven la confianza que tú tienes en Dios. Y a lo mejor muchos que estaban ignorando a Dios voltean a ver tu vida y pueden ver en ti el reflejo de Dios. Y ponen entonces la esperanza en el Señor, Dios del cielo y de la tierra. Tal vez muchos pongan su esperanza en muchas otras cosas sin voltear a ver a Dios. Pero cuando te miran a ti, que estás confiado, que estás entregado, que vives firme en tu fe, pueden voltear y decir: yo quiero ser como esta persona. Entonces la búsqueda de Dios, la confianza, la alabanza de los santos rescatados es un maravilloso medio de evangelismo. Es un maravilloso medio en el cual pueden proclamar la grandeza de nuestro Dios. Porque su pueblo glorifica a Dios en los tiempos de dificultades y claman a Él por todo el mundo. Claman a Él por su vecino, claman a Él por las personas que están pasando esta crisis. Claman a Él por todas las personas del mundo. Así que no estés triste, agobiado, desesperanzado. Canta a nuestro Dios, espera pacientemente en Él con toda humildad
que los tiempos de paz llegará a su debido tiempo. Y entonces todos juntos cantaremos a su gracia para que la gente pueda ver y temer y tener esa confianza en nuestro Dios. Por eso, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos tan difíciles, glorifica a Dios con tu vida para que otros vean el reflejo de Dios en ti. Así es que yo les animo, hermanos, para que no pierdan la esperanza, no pierdan esa fe que tenemos en nuestro Dios, sino por el contrario, ustedes se afirmen más en Dios y puedan estar siempre, siempre, siempre firmes en la palabra de nuestro Dios. Así que hemos reflexionado en estos 3 versículos de este hermoso Salmo número 40, que nos enseñó o que nos enseña 4 principios que debemos seguir en los tiempos de crisis para estar y seguir firmes en el Señor. Y estos principios para recordar es que en los tiempos de crisis busca a Dios. En tiempo de crisis deposita tu confianza en Dios. En tiempo de crisis exalta a Dios. Y en tiempo de crisis proclama el nombre de Dios. Así que ya sabes, en estos tiempos de crisis a nivel mundial, nosotros como Iglesia de Cristo debemos ser la luz para las personas, debemos ser la sal que da sabor a los demás. Confiemos en nuestro Dios, confiemos y permanezcamos firmes en Él. Busquemos su rostro a cada mañana, a cada día. Confiemos que Él tiene el control de todas las cosas y exaltemos con la sinceridad de nuestro corazón y démosle esa gran adoración a nuestro Dios, que reflejemos esa paz a los demás para que confíen en nuestro Dios. Así que yo te animo, permanece firme en la fe, disfruta de la presencia de Dios en tu vida, disfruta de su amor inagotable y vive tu nueva vida en Cristo. Que así sea, que todos juntos glorifiquemos a Dios. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es mi fe.
diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad, imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arroja coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Bueno, hermanos, hemos terminado nuestro pequeño culto. Vamos a ahora despedirnos. Esperamos que todos estén con bien. Estamos orando para que sean bendecidos en sus familias y que podamos pasar lo más tranquilo esta contingencia. Bueno, vamos a despedirnos en oración y la oración será nuestro pastor. Pueden inclinar sus rostros ahí en su casita y juntos oremos al Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por este día que tú nos permites vivir. Gracias por tu hermosa bondad y misericordia. Te rogamos, Señor, para que tú pronto restablezcas nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, Señor, y que cada uno de mis hermanos puedan estar firmes en tu palabra, puedan estar siempre alegres, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, bendito Dios, por todo esto que está pasando, y reconocemos tu grandeza, y reconocemos que tú tienes todo bajo el control. Así es que te alabamos, te honramos, Señor, y te damos a ti la gloria, porque tú la mereces. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.